Curso: Temas de Historia del Perú. NRC 8882. Tema: La educación en el Perú durante el siglo XX. Hola, soy Diana Beatriz Rondinel Castro. Hola, soy Sergio Alessandro Rasco Meneses. Hola, soy Nicole Yosetti Tello Suárez. Hola, soy Rodrigo Mauricio Cruz Gutiérrez. Hola, soy Luz Angelín Ruiz Mata. En este video hablaremos sobre la educación en el Perú durante el siglo XX. Según Contreras y Olarte 2014, el Estado impulsó la expansión del sistema educativo con el objetivo de modernizar el país e integrar a la población. Durante este proceso aumentó el acceso a la educación pública y surgieron instituciones como las grandes unidades escolares. Sin embargo, también persistieron problemas como el centralismo, la desigualdad y la falta de reconocimiento de la diversidad cultural. En primer lugar, hemos seleccionado la lectura de la semana 5, correspondiente a la lectura de López y Barrenechea 2005. La elegimos porque explica el contexto político del Perú entre 1930 y 1968, un periodo en el que el Estado fortaleció su papel en distintos ámbitos, incluida la educación. Esto permite comprender por qué la expansión del sistema educativo fue considerada una estrategia para integrar a la población y fortalecer a la ciudadanía. En segundo lugar, durante la semana 6, se logró observar la lectura de Monsalve M. 2015, Población y Sociedad. Dicha lectura fue escogida porque analiza el crecimiento de la población y el aumento de la migración hacia las ciudades entre los años 1930 y 1960. Estos sucesos generaron un incremento en la relación a la demanda de colegios públicos, explicando los motivos del por qué el Estado amplió la infraestructura educativa en estos años. Y por último, seleccionamos la lectura Rojas RR 2021, Los años de Velasco, de 1968 a 1975, volumen 2, Institutos de Estudios Peruanos, desde la página 87 hasta la página 94. En dicha lectura se logra comprender el porqué de las reformas del gobierno de Juan Velasco Alvarado, en donde la principal causa de la expansión de la educación fue el proyecto de modernización impulsado por el Estado peruano. Durante el siglo XX, las autoridades consideraban que el desarrollo del país dependía de una población más educada, por lo que comenzaron a invertir en la construcción de escuelas, colegios y universidades, para de esta manera ampliar el acceso a la enseñanza. Según Contreras y Oliarte 2014, la educación era vista como un instrumento para integrar a la población al proyecto nacional, fortalecer la identidad del país y formar ciudadanos capaces de contribuir al progreso económico y social. Bajo esta visión, el Estado promovió políticas educativas que buscaban llegar a un mayor número de estudiantes y reducir el analfabetismo. Como parte de este proceso, en la década de 1950 se crearon las grandes unidades escolares, instituciones que representaban el modelo educativo moderno de la época. Estos colegios contaban con mejor infraestructura, laboratorios y mayores recursos, lo que permitió que muchas más personas accedieran a la educación pública. En síntesis, la necesidad de modernizar el país e integrar a la población fue la causa principal que impulsó la expansión del sistema educativo peruano durante el siglo XX. La principal consecuencia de esta expansión fue que cada vez más peruanos pudieron acceder a la educación, convirtiéndola en una oportunidad de movilidad social y de mejora de sus condiciones de vida. Sin embargo, este crecimiento también dejó en evidencia importantes desigualdades dentro del sistema educativo. De acuerdo con Contreras y Olarte 2014, aunque aumentó la cobertura escolar, el modelo educativo mantuvo un enfoque centralista que muchas veces no tomó en cuenta la diversidad cultural y lingüística del país. Esto hizo que persistieran diferencias entre las zonas urbanas y rurales, así como problemas de inclusión para las comunidades indígenas.
Posteriormente, Rojas 2021 explica que durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado se impulsaron reformas para reducir estas desigualdades. Entre ellas destacaron medidas orientadas a promover una mayor igualdad entre los estudiantes, como la unificación de los uniformes escolares y una intervención del Estado en el sistema educativo. Por ello, la expansión de la educación tuvo una doble consecuencia. Por un lado, permitió que más personas estudiaran y accedieran a mejores oportunidades, pero por otro, puso en evidencia problemas de desigualdad e inclusión que motivaron nuevas reformas educativas. Las entrevistas realizadas a 2 personas mayores de 50 años permiten conocer cómo era la educación en el Perú desde la experiencia de quienes la vivieron. Sus testimonios muestran que han habido siempre oportunidades y dificultades. Bueno, en mi época la única dificultad que tuve fue la distancia en el colegio, ¿no? Me tenía que trasladar a un lugar más lejano por el cambio de domicilio. Esa fue la única dificultad, ¿no? Pero así, por lo general, en cuanto a nivel educativo, siempre me ha ido muy bien. Si bien existían oportunidades para acceder a la educación, también había desafíos importantes que marcaban la vida cotidiana de los estudiantes. Uno de los principales aspectos mencionados fue la dificultad de las distancias. Una de las entrevistas señala que, aunque debía recorrer largos trayectos para llegar a su centro educativo, esto no presentó un obstáculo que limitara su aprendizaje ni sus deseos de estudiar. Este testimonio evidencia que, pese a las limitaciones de infraestructura y transporte que existían en muchas zonas del país, la educación era considerada una oportunidad de superación personal y de construcción de un mejor futuro. Por otro lado, las entrevistas también muestran que la organización del sistema educativo era muy diferente a la actual. Nosotros estudiábamos en horario partido, íbamos en la mañana y luego en la tardecita, luego de 3 horas que íbamos a casa a almorzar, regresábamos al colegio. Todo esto cambió. Según uno de los entrevistados, los niños ingresaban al jardín a los 6 años y luego cursaban hasta quinto de primaria bajo una estructura distinta a la que conocemos hoy. Además, era común estudiar en horario partido. Las clases se desarrollaban por la mañana, los estudiantes regresaban a sus hogares para almorzar y luego volvían al colegio durante la tarde. Asimismo, el uniforme escolar tenía un gran valor simbólico, ya que era visto como un indicador de prestigio y de calidad de la institución educativa. Estos elementos reflejan cómo las normas, costumbres y formas de organización escolar respondían a la realidad social de aquella época. Finalmente, uno de los cambios más significativos identificados en los testimonios es la manera en la que se ejercía la disciplina dentro de las escuelas. Los entrevistados recuerdan que los castigos físicos eran prácticas aceptadas y frecuentes. Acciones como los jalones de oreja, los golpes con reglas de madera en las manos, permanecer de pie frente a una pared, arrodillarse sobre chapitas metálicas o escribir repetidamente frases como castigo formaban parte de la experiencia escolar de muchos estudiantes. En ese entonces, estas medidas eran consideradas formas legítimas de corregir la conducta y reformar la autoridad del docente. A partir de la información presentada en las secciones anteriores, concluimos que la expansión de la educación en el Perú durante el siglo XX fue impulsada por un proyecto de modernización del Estado, con el objetivo de ampliar el acceso de la enseñanza, reducir el analfabetismo y contribuir al desarrollo económico y social del país. Sin embargo, este proceso también puso en evidencia desigualdades entre las zonas urbanas y rurales, así como dificultades para atender la diversidad cultural y lingüística de la población. Las entrevistas reforzaron estas ideas desde una perspectiva personal. Los testimonios muestran que, aunque existían oportunidades para estudiar, muchos estudiantes debían recorrer largas distancias para llegar a sus colegios, lo que presenta un desafío cotidiano. Asimismo, evidencian que la educación era mucho más rígida, con una disciplina basada en castigos físicos y normas que hoy serían consideradas una vulneración de los derechos de los estudiantes. Estos cambios demuestran
cómo el sistema educativo ha evolucionado con el paso del tiempo. Consideramos que la respuesta del Estado fue positiva porque permitió que más peruanos accedieran a la educación mediante la construcción de escuelas, la creación de las grandes unidades escolares y posteriores reformas orientadas a reducir las desigualdades. No obstante, estas medidas no fueron suficientes, ya que durante muchos años persistieron problemas de inclusión, diferencias en la calidad educativa entre regiones y prácticas disciplinarias que hoy ya no son aceptadas. Como alternativa de solución, proponemos que el Estado continúe fortaleciendo una educación inclusiva y de calidad, priorizando la inversión en infraestructura y recursos para las zonas rurales, promoviendo una educación intercultural y capacitando permanentemente a los docentes en metodologías basadas en el respeto y los derechos de los estudiantes. De esta manera será posible garantizar no solo el acceso a la educación, sino también una enseñanza equitativa y de calidad para todos los peruanos.